¿Qué les contaron del proyecto? ¿Cómo se lo vendieron a ustedes? ¿Cómo los sedujeron? Nos dijeron que iban a traer grandes jugadores de fútbol elite que van a querer conquistar la Major League Soccer desde el primer campeonato, desde que juega el Inter en 2020, que quieren conquistarlo desde el primer campeonato y así crecer en la historia. Y por ahí, al saber que Beckham está detrás del equipo, el común de la gente esperaba nombres importantes, de renombre mundial. Sin embargo, llegan ustedes como futuras promesas, como joyas de sus respectivos clubes, en tu caso de Banfield, en el caso de Pellegrini y Estudiantes de La Plata. Digo, también habla un poco de la línea, del camino seguramente que busca Miami para el futuro de la franquicia. Sí, sí, llegamos nosotros y también calculo que va a llegar, ahora van a llegar algunos más, están sumando y calculo que en diciembre se va a sumar algunos de nombres más importantes y vamos a formar un gran equipo. ¿Intriga eso? De ver quién puede llegar. Sí, bastante, bastante. Preguntamos, pero no nos quisieron responder. ¿Seguías la MLS? ¿Conocías algo de la liga o a partir de tu movimiento ahora es que le prestas más atención? No, veo bastante fútbol y veía partidos del Atlanta, de Los Ángeles, veía el Latam. Acá en Banfield hay un chico que está jugando en el Atlanta que es Eric Remedy. También lo veía por Eric, que tenía muy buena relación con él. Con Barco, que estuve en la selección con él. Veía partidos de la MLS y me gustaba el Portland también. La verdad sí, la veía bastante. ¿Y pudiste charlar con ellos? No, con Eric tampoco hablé, pero muy poco. Pero no tuve la oportunidad de charlar con alguien sobre la liga. Eh, ¿Y ¿Te imaginas a Beckham ya gritando tus goles? Sí, obvio. Hermoso sería. Sí, me lo imagino ya en la tribuna. También puteándonos, obvio. Tiene derecha. Pero bueno, más gritando goles que puteando. ¿Tuviste con Pellegrini? ¿Te imaginas haciendo un dúo con él? Sí, ¿Ya sí. hablan al Sí, sí, respecto? estuvimos en la selección juntos, hicimos un par de partidos juntos con la selección y nos entendemos muy bien. ¿Y tus amigos qué te comentan? No, mis amigos no lo pueden ¿Tu creer. familia? No lo pueden creer, no, que me vaya a jugar a Miami, encima el equipo de Beckham. Tiene un plus y no lo podían creer, es increíble. Es así, ¿no? Es el equipo de Beckham. Así le dicen, sí, el equipo de Beckham. Pero bueno. Da igual, digo, para vos que ya seguías la liga y ves que va avanzando, da igual, o daba igual, mejor dicho, ir a cualquier equipo que al de Beckham, o es realmente diferente, se siente diferente. Y sí, se siente diferente porque David es un gran representante. Creo que ese plus de que está David es impresionante, aparte le da una visión a ese equipo que es inigualable. Y cuando apareció Atlanta, estaba el Tata Martino y un grupo de jugadores que produjeron un fenómeno sin igual, vamos a decir, y llegó a ser campeón, marcó tal vez lo que debería ser el camino de la liga, ¿no? Sí, ¿Crees que Miami puede generar algo parecido? sí, obvio, obvio. Obvio, por eso también te digo que es una gran oportunidad porque viendo lo que hizo el Atlanta, creo que el Inter tiene todo para repetir eso. ¿Te consideras goleador? Sí, 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 sí. Y háblanos un poquito más de tus características. ¿Sos el clásico 9 de área? Sí, me gusta salir un poco más también. De vez en cuando me gusta tener la pelota. Pero sí, trato de tirar diagonales, de aguantarla, de jugar, de poner de frente a mis compañeros. Me gusta esa clase de juego. Y, a ver, sos de un pueblo de menos de 20.000 habitantes, de Córdoba, Sí. Oncativo. ¿Qué tiene a favor, qué tiene de distinto, qué lo hace especial a un jugador de pueblo hecho en la calle, a diferencia de la ciudad, del que se forma en una escuelita de fútbol, como es por ahí más común en estos días, en estos tiempos? ¿Qué tiene el jugador de pueblo que no tiene otro? Creo que
La pasión con la que se vive, para mí, ¿no? Personalmente, como yo viniendo del pueblo, creo que la pasión con la que vivís y jugás al fútbol de chiquito es impresionante, que no te das cuenta de lo que generás, no te das cuenta de lo que podés generar jugando al fútbol. Creo que lo haces porque tenés ganas, porque te sale. Y esa pasión la agarras de chico y bueno, cuando te vas haciendo más grande entendés que hay ciertas cosas que tenés que hacerlas así y así y así para llegar a ser lo que es un profesional, pero la pasión nunca se pierde, nunca se pierde. ¿Y cómo recordás tu infancia ahí en Oncativo? ¿Cómo armaban los arquitos con piedras? No sé, vos me dirás. Sí, no, en la escuela jugábamos mucho con la botellita, la botella de Coca-Cola, la chiquitita. Jugábamos mucho con la botella, después con medias, con las medias armábamos las pelotitas, jugábamos con eso. Y después, bueno, en educación física, que era cuando teníamos la clase, hacíamos fútbol, pero ahí teníamos las pelotas. Pero si no, era en el recreo con la botella o la media. Esas dos cosas. Mira, no sé si sabes la historia de lo que era el equipo de Miami en su momento en la MLS. Hay hinchas que están hambrientos de fútbol, que hace 20 años vienen reclamando un equipo de la ciudad que vuelva a la MLS. ¿Tuviste contacto con ellos? Tuve contacto con hinchas, que ahora se hicieron hinchas del Inter. Tuve contacto con ellos, tuve contacto con el presidente que fundó el Inter y también me comentó un poco la situación, que mucha gente latina quería que haya un equipo de fútbol, que lo vivían mucho también, así que me contó un poco la historia, sí. ¿Y qué le dirías a toda esa gente que está ansiosa de que ya debuten en la MLS? Y bueno, que espere un poquito más, que ya estamos, ya está por empezar, faltan pocos meses y todo lo que querían se está por cumplir ahora.